consigo que la paz y la misericordia de Allah sea con el profeta Muhammad, con sus familias y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, hoy es la última clase de la serie del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que tenemos. Espero en el curso siguiente poder terminar este libro que les dije que he traducido, pero hoy les traje un ejemplo de dos libros que es lo que yo conozco hasta ahorita, que es lo que más tenemos en español acerca de la vida del profeta. En internet pueden encontrar este que es el néctar sellado. El néctar sellado se lo pueden encontrar en internet. Si lo pudieran mejor sería... Yo lo tengo en PDF. Ajá. Si en físico tal vez sí lo vendan, pero es un libro que ganó un premio una vez que hicieron un concurso para ver quién escribía un libro acerca de la vida del profeta y ganó este concurso. Tiene alrededor de 550 páginas. ¿Ese dónde lo podemos conseguir? Le digo, en internet si lo buscan está en PDF, ¿sí? Pero este es de Darussalam, también físico, yo creo sí también lo pueden conseguir. Pero es, mashallah, muy buen libro, el néctar sellado se llama. Este otro que estaba con Sheikh Masur, cuando lo veo dijo, ¿a poco está en español? Yo estaba en la Meca y lo encontré ahí, una vez que fui a Umrah, pero búsquenlo, este libro se llama Amado Mohammed, que la paz y las bendiciones de la sean con él, o filántropo salvador de la humanidad. Este libro fue escrito por un sheikh de la ciudad del profeta sallallahu alaihi wasallam. Era un sheikh de la mezquita del profeta. ¿Sacarle foto? Sí. Este libro también es muy bueno, la traducción no es tan buena, pero tiene casi igual 600 páginas. Y si juntan entre este y el otro, se dan una idea muy buena acerca de la sira del profeta. Entonces, estos libros se los quería traer para que vieran, ¿no? ¿Qué hay en español? Les digo, del libro que yo estaba leyendo, ese libro se estudia en la ciudad de Medina. No lo he publicado la traducción, pero espero pronto que tenga ya una revisión y se las mando inshallah publicada. Pero bueno, ahora es una batalla que acepte. Hoy vamos a leer, fíjense, me gustaría seguir con la historia del profeta, pero veo que como queda poco tiempo, vamos a leer les voy a leer el artículo que les había comentado sobre la gente más influyente, pero les voy a leer aquí en esta parte, por ejemplo, al final de este libro del néctar sellado, dice, la perfección de su alma y su nobleza son características que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam, que me parece, yo cuando las leí antes de irme allá a Medina, pues me dejó marcado, ¿no? Entonces, creo que es bueno que se recuerden. Dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam se destacaba por su elocuencia extraordinaria y su fluido árabe. Se distinguía por su rango y posición, era preciso, veraz y sincero con sus palabras. Estaba muy bien versado en el idioma árabe y bastante familiarizado con los dialectos y acentos de cada tribu. Habló con sus huéspedes utilizando sus propios acentos y dialectos. Dominaba con elocuencia el dialecto de los beduinos y el de la gente de la ciudad. Tenía la fuerza y la elocuencia del idioma del beduino, así como la claridad y el discurso espléndido y decoroso del habitante de la ciudad. Pero por encima de todo estaba la ayuda de Allah a través de las ayas reveladas del Corán. Perdonaba a pesar de su imponente posición. La mentalidad, la paciencia, la perseverancia y la resistencia ante lo que detestaba, todos eran talentos, atributos y cualidades que Allah le había otorgado.
Incluso los hombres sabios tienen sus fallas, pero el mensajero sallallahu alaihi wasallam, a pesar de ser injuriado, herido, era a la vez el más clemente y paciente. Cuando más insolencia le demostraban, era más tolerante. Dijo Aisha radhiyallahu anha, el mensajero de Allah siempre, sallallahu alaihi wasallam, siempre que tenía la oportunidad de escoger entre dos asuntos, optaba por el más sencillo y el más conveniente, pero si estaba seguro que era un pecado, sería el que más se alejara del mismo. Nunca se vengó por una causa personal, pero cuando la santidad de Allah se violaba, tomaba represalias. Eso lo hacía por Allah y no por él. Era el último en enfadarse y el primero en quedar satisfecho. Su hospitalidad y generosidad eran sin igual. Sus regalos y caridades demostraban que era una persona que no le temía la pobreza. Dijo Ibn Abbas, el profeta sallallahu alaihi wasallam era el más generoso. Solía ser más generoso aún en Ramadán. Cuando el ángel Gabriel lo visitaba todas las noches de Ramadán y repasaba el Corán con él. Ciertamente el mensajero de Allah era el más generoso en repartir caridades y bondades que el mismo vino. Acuérdense que el último Ramadán el ángel Gabriel vino y repasó 2 veces el Corán con él completo. O sea, al final, en el último Ramadán lo repasó 2 veces todo el Corán completo. Jabir dijo, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam le solicitaban algo, nunca se negaba a darlo. Sí, en Bukhari. Su valor y su coraje eran indiscutidos, era el más valiente. Presenció tiempos adversos y difíciles y los enfrentó con firmeza. Ali dijo, siempre que la lucha se tornaba feroz y los ojos de los combatientes se enardecían, nosotros acudíamos al profeta sallallahu alaihi wasallam para estar a su lado y sentirnos más seguros. El enemigo no lo intimidaba. Y mashallah, o sea, es un ejemplo sigue, ¿no? Son varias páginas, pero es muy bonito el resumen que hace acerca, pues, de cómo era, ¿no? el profeta sallallahu alaihi wasallam. Había uno de sus sirvientes que dijo, yo le serví al profeta sallallahu alaihi wasallam. Nunca me dijo, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? ¿No? Entonces, pues su carácter, ¿no? Por eso Allah en el Corán dice, ciertamente te hemos creado del mejor carácter. Y acerca del artículo que les había dicho, aquí también lo tengo. Del historiador que les dije, que hizo el artículo de las 100 personas más influyentes de la historia, ¿no? Decía, mi elección de Mohammed para liderar a la lista de las personas más influyentes del mundo puede sorprender a algunos lectores y puede ser cuestionada por otros, pero él ha sido el único hombre en la historia que fue sumamente exitoso tanto en el aspecto religioso como en el secular. O sea, que si nosotros quitáramos el aspecto de la religión, de lo espiritual del profeta, él fue exitoso en todos esos campos, o sea, fuera de la espiritualidad. ¿Sí? Él, de origen humilde, promulgó una de las grandes religiones del mundo y se convirtió en un líder político enormemente efectivo, que 13 siglos después de su fallecimiento, su influencia sigue siendo poderosa y penetrante. Dice, la mayoría de las personas en este libro tiene la ventaja de haber nacido y haberse criado en centros de la civilización, de grandes culturas o de naciones políticamente fundamentadas. O sea, mucha gente que influyó en la historia, ya ellos, su entorno era propicio para que destacaran como lo hicieron. Pero aquí a lo que se refiere esta persona es que
él era un beduino, o se podría decir que nació entre los beduinos, quienes de ellos no se esperaba lo que hicieron. O sea, no había manera de que ellos hicieran lo que llegaron a hacer. ¿Sí? Dice, Mohammed, sin embargo, nació en el año 570 en la ciudad de la Meca, en Arabia del Sur, en ese momento una zona atrasada del mundo, lejos de los centros de comercio, del arte y aprendizaje. Huérfano a los 6 años, fue criado en un ambiente modesto. ¿Sí? Eran analfabetas, su situación económica mejoró cuando a la edad de los 25 años se casó con una viuda, con Jadilla radhiyallahu anha. Cuando se acercaba a los 40 había poca indicación de que él era una persona diferente a como lo llegó a ser. Comienza la predicación y después dice, no, me voy a adelantar. Dice, las conquistas que hicieron los musulmanes, dice, fíjense, al noroeste de Arabia sentaron el gran imperio persa de los sasánidas, al noroeste los bizantinos y el imperio romano de Oriente. Las tres grandes civilizaciones que estaban en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los musulmanes las conquistaron, que eran los persas, los bizantinos y los romanos. Y fíjense, dice, estas tribus beduinas de Arabia tenían fama de fieros guerreros, pero su número fue pequeño, eran desunidas y no podían competir. O sea, antes del Islam, aunque ellos eran fuertes y fieros guerreros, no podían competir con las civilizaciones que estaban en ese tiempo. Cuando se unieron todos con el profeta Muhammad fue como pudieron llegar a conquistar a las otras civilizaciones. ¿Sí? Y dice, por primera vez en la historia ellos se unieron y inspirados por su creencia en el único Dios, estos pequeños ejércitos árabes se embarcaron en una de las series más sorprendentes de las conquistas de la historia humana. ¿Sí? O sea, por ejemplo, decía a los romanos que estaban en Constantinopla, numéricamente los árabes no podían competir con sus rivales. En el campo de batalla, sin embargo, los árabes inspirados rápidamente conquistaron. O sea, hasta Napoleón dijo que los musulmanes hicieron en el tiempo que les llevó muy poco tiempo lo que al cristianismo le llevó más de 300 años. O sea, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto no lo hicieron, la gente se tiene el mal entendimiento que se hizo a través de la espada y no fue así. Les decía que los musulmanes llegan a la península ibérica, a lo que es España, en el año 711. ¿Sí? Una hermana que es historiadora decía, apréndanse esa fecha con el 7-11, 7-11, que fue la llegada de... Ahora, y nos decía, no fueron los árabes, sino quien llega a conquistar España y demás eran la propia gente que se les fueron uniendo a los musulmanes y que iban ayudando a ellos. Decía, la historia no hubiera sido posible si la gente propia de los pueblos a donde ellos llegaban los ayudara, porque veían la justicia que traían, etcétera, ¿no? Dice, en Egipto, en el 642, Egipto había sido arrebatado desde el imperio bizantino, mientras que los persas habían aplastado, habían avanzado mucho, ¿no? Sí, todas estas conquistas fueron hechas por amigos cercanos a Mohammed y a sus sucesores inmediatos. O sea, no es de que otra gente fuera o que lejana al profeta es quien haya ayudado a expandirse, no, sino fueron los propios compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam quienes dirigieron toda esa campaña. Uno de ellos decía, llegó con uno de los emperadores de los bizantinos y le dijo, ¿qué es lo que te trae a ti? O sea, ¿ustedes por qué hacen esto? Porque dice, ustedes son beduinos, entonces yo te doy la riqueza, te doy todo, pero ¿por qué hacen esto? Y le decía, porque nosotros venimos a sacar a la gente de la estrechez de este mundo a su grandeza.
y venimos a sacar a la gente de la adoración de los ídolos a la adoración a un único Dios. Decía, lo que nos motiva a nosotros es quitar a la gente de que ya no vive en injusticia, y fue lo que hizo que cambiara el Islam, el entorno de todo su alrededor, ¿no? En la historia. Dice, durante un tiempo debe de haber parecido que los musulmanes iban a conquistar toda Europa. Sin embargo, fue en el 732 fue cuando se pararon en el centro de Francia, ¿no? Dice, sin embargo, en apenas un siglo de lucha, estas tribus beduinas, inspiradas por las palabras del profeta, habían creado un imperio que abarcaba desde las fronteras, desde la India hasta el Océano Atlántico, y el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese entonces. La conversión en escala de todas las partes donde los ejércitos vencieron y la nueva fe fue eventualmente seguida. Dice, no todas estas conquistas fueron permanentes, pero, por ejemplo, en España hubo más de 7 siglos, ¿no? 7 siglos donde conquistaron. Y ahora, aquí lo importante es, o sea, él decía, el artículo se los va a mandar igual porque es largo, pero decía, en América Latina, por ejemplo, con Simón Bolívar, o cómo se independiza América Latina de España, decía, eso con Simón Bolívar o sin Simón Bolívar hubiera llegado a pasar, porque tarde o temprano los países de América Latina se iban a ir independizando de España, y llegara la persona que llegara, o sea, se iban a organizar y iba a pasar. Pero decía, lo que hicieron ellos, los beduinos, con las otras civilizaciones, era imposible que pasara. O sea, eso solamente fue a través de la llegada, pues, del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, con esto poquito que vimos ayer, no sé, yo me quedaba pensando, simplemente si uno se queda con el momento en que el profeta sallallahu alaihi wasallam está con su compañero Abu Bakr en la cueva, si ustedes se quedan solamente con esa parte y la respuesta que le dio el profeta, es suficiente. ¿Qué pasó en la cueva? Abu Bakr le dice, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, nos van a ver, estamos solos. ¿Sí? Y él dice, no estamos solos. Y Alá le responde, cuando eran 2 y Alá era el tercero. O sea, hermanos, hermanas, nunca deben de sentirse solos. Si ustedes son creyentes y si ustedes depositan su confianza en Alá, Alá los va a ayudar. Tengan el problema que tengan, Alá los va a ayudar. ¿Qué dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Alá va a tratar al siervo siempre y cuando él tenga un buen pensamiento de Alá. Alá tratará al siervo como éste piense de Alá. Así como ustedes piensen de Alá, Alá los va a tratar a ustedes. Si ustedes tienen un problema y creen que Alá no los puede ayudar, entonces no están creyendo que Alá es el Todopoderoso. Quien tenga un problema y cree que no puede salir de él es porque su monoteísmo está mal. Su fe y su creencia en el Creador tiene problemas. Porque si nosotros pensamos que Dios es el capaz de hacer todo y que todo está en las manos de Allah, si tenemos un problema y creemos que Él no nos puede ayudar, estamos pensando mal de Allah. Por lo tanto, reflexionemos acerca de esto. Y vamos con el profeta sallallahu alaihi wasallam, él con los pocos que empezó y todo lo que llegó a hacer. O sea, debemos de beneficiarnos de cómo hubo gente que llegó y el profeta pedía ayuda y la gente le ofreció esa ayuda. Y nosotros hasta ahorita debemos de ser también parte de esa gente que hace vencer al profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿De qué manera? Transmitiendo el mensaje, enseñándole a las demás personas
lo que es lo bueno, cambiar nosotros mismos. O sea, en lugar de estar pensando en los errores que tienen las demás personas, fijémonos en los errores que tenemos nosotros. ¿Sí? Esa es la manera de cambiar. Alá no cambia lo que hay en una persona hasta que ellos no cambian lo que tienen dentro de sí mismos. Eso es lo que dice Dios en el Corán. Alá no cambiará la situación de un pueblo hasta que ellos no cambien lo que tienen dentro de sí. Si ustedes tienen gente, familiares, amigos, que dicen, no, es que yo les hablo del Islam y no me siguen o algo así. Si ellos ven que uno no practica, si ellos ven que uno no se beneficia de lo que practica, pues ¿cómo nos van a seguir? Si una persona dice, ay, este me dice tal, pero no lo practica, no lo sigue, pues no ha de ser bueno. Entonces todo lo que dice solamente son palabras vanas, son palabras al aire. El conocimiento, todo lo que ustedes aprenden, todo lo que aprendemos es para obrar con él. De nada sirve memorizar, de nada sirve aprender si uno no practica. Al contrario, si uno va aprendiendo, mientras más aprendan y no lo lleven a práctica, como dijo Aisha radhiyallahu anha, dijo cuando llegaron a preguntarle una vez, le dijo, ¿por qué se echan peso a las espaldas cada vez que me preguntan más? O sea, se lo decía a gente que no practicaba lo que le preguntaba. Entonces, si uno tiene la bendición de aprender, de que llegue parte de este conocimiento, pues tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas. O sea, dice Alá en el Corán, se llámales a la gente que vengan a lo que les da vida. Este conocimiento, la fe, es lo que da vida. Aunque ustedes vean personas caminar afuera en la calle, que se rían y que griten o que hablen, esa no es vida. La verdadera vida es la vida de la fe. El tener en el corazón la creencia, el tener en el corazón el conocimiento de el profeta sallallahu alaihi wasallam, la mejor persona que conoció a Allah. Entonces, pues le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ver con claridad toda la bondad y todos los beneficios que tenemos en aprender su vida, porque realmente, o sea, fue una persona humilde, buena, como les decía, con su familia, con sus amigos, con los demás, hasta con sus propios enemigos. Y el ejemplo del Corán en vida. Entonces, no desechemos ni desperdiciemos esta oportunidad tan grande que tenemos. Digo, por ejemplo, este libro ya está, si dicen, no, es que yo no sé árabe, este libro está ahí en internet y lo pueden descargar. ¿Sí? Entonces, pues le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone y que lo recompense por toda la paciencia que han tenido al estar aquí en estos días y que pues nos beneficie esto que escuchamos, ciertamente la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Alguna pregunta, comentario, duda que tengan de lo que hayamos platicado antes hasta ahora? Sí, es que fíjense, miren, por ejemplo, les voy a leer un poquito del índice, ¿no? Bueno, les voy a leer lo que dice atrás, dice,
Con este libro que mis hermanos en el Islam me estimularon a recopilar y escribir, he querido esclarecer la vida del profeta, conocida como Sira sallallahu alaihi wasallam, que es un conjunto de prácticas y lecciones a seguir por todos los musulmanes en todas las etapas de su vida. He evitado recuperar y repetir lo que se ha escrito en este tema. He seguido un método simple y claro, citando los hechos, su moraleja y consecuencias en la vida social, política y espiritual de los humanos de todos los tiempos. Al recordar los pasos que la Meca ha conocido desde la llegada de Agar y la reconstrucción de la Kaaba por Abraham e Ismael, la situación social de lo que se ha convertido en la cuna del Islam, el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, desde su infancia, su vida antes y después de la revelación, de su emigración a Medina, sus conquistas y todo lo que hizo, lo que se le llama Sira, que es la verdadera referencia de todos los musulmanes en su vida familiar, social y religiosa, para profundizar su fe y amor por nuestro amado Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruego a Dios Todopoderoso, Creador, para hacer de este libro un compañero útil para el lector y me conceda su amor y el amor de su mensajero sallallahu alaihi wasallam. Gloria al Señor, el Señor del poder, que está por encima de lo que lo describen, y que la paz sea sobre los mensajeros y alabado sea Allah, Señor del universo. Esta es de una editorial que es de Líbano, Dar al-Kutub al-Ilmiya. Pero bueno. La portada. Ajá. Amado Muhammad. Sí. Pues bueno, dígale a Sheikh que ya no se vaya, al Sheikh Mansur. No, ¿eh?